acompaña Luis Felipe Arimendi, un destacado economista, académico, columnista y colaborador en varios medios. Luis Felipe, estamos justamente hablando de este tema de la desaceleración peruana y este gran reto que tiene al frente el gobierno para reactivar la economía. Luego vamos a hablar acerca de lo que faltaría hacer en la agenda de nuevas decisiones que podría tomar el gobierno a partir del 28. Tú hablabas de algo muy importante, o hablábamos, mejor dicho, de este tema de las condiciones de la inversión. Hemos visto que el tren se ha parado y claro, y todos los que pensaban correr al costado del tren se han parado porque el tren no está en marcha. El asunto es un tema que quería trasladarte. El viernes pasado en una reunión, Gonzalo Pereira, presidente de AFIN, que es el gremio de la infraestructura del Perú, que promueve la infraestructura a nivel nacional, dio un dato que para mí fue, o dos datos que fueron bien importantes. Fíjate, entre el 2010 y el 2013, el stock de inversiones generadas por el Estado, o sea, último año y medio de García y 2 años y medio primeros de Humala, se han generado compromisos de inversión por 19.000 millones de dólares. Que si tú haces cifras, es más que todo lo generado durante García y Toledo. Así es. O sea, se ha generado una cantidad enorme de inversión. Pero, el otro lado de la moneda, el 43% de esa inversión aún no significa la primera piedra. Es decir, solamente el 60% de ese stock ya está en marcha. El resto están haciendo cola para arrancar, con contratos firmados. Así es. Y ahí viene la dificultad que tú estás señalando. Así es. Hay como dos niveles en esto. Uno, primero, el tiempo no se detiene y por lo tanto todo lo que perdamos en no haberlo hecho es una carga que le ponemos a las generaciones hacia adelante en el Perú, ¿no es cierto? Y hay que saber dónde cada agente económico dónde va a tener su rol principal. Por ejemplo, el sector público tiene que facilitar, sea entrando como socio o sea como facilitador de todo lo que es infraestructura, incluyendo, por ejemplo, la infraestructura que permita una mejor inclusión social, como pueden ser hospitales, centros médicos, postas y colegios. Acá en el Perú estamos centrados en la confrontación universitaria, cuando en realidad el gran rol del Estado peruano, porque el Estado peruano da educación a más del 90%, y eso la gente no lo sabe, más del 90% del sector primario va a escuelas públicas. Así es. Y aproximadamente un 80% del sector secundario se educa con el Estado. No es que el sector privado logra suplir, y además es muy difícil para el sector privado lograr suplir, digamos, o complementar, o tener la mitad en el caso de la educación inicial y la educación primaria, por una serie de temas complejos, geográficos. Un tema de ingreso, ¿no? Y un tema de ingreso. Exacto. Entonces, cuando tienes un colegio pues, de una población donde van pues, 80 personas, 100 personas al colegio, que tienes que darles educación, es el Estado el único que va a poder llegar ahí. No hay ninguna institución privada que pueda asumir con rentabilidad. Entonces, no hay mejor inclusión, para ser así concreto, que todo lo que sea esa educación inicial básica de calidad, nutrición a ese nivel y un buen plan de salud, digamos, madre-niño a ese nivel. ¿Ya? Porque después el sector privado puede entrar, la parte... se habla mucho de la parte universitaria, sin embargo el sector privado ha construido aulas y ha dado educación. Buena, mala, estupenda o pésima, pero ha dado algo que de otro lado no se hubiera dado con el sector público porque no alcanza el dinero. Pero en fin, y pues habíamos dicho infraestructura, energía, donde también el Estado juega un rol, y una cosa muy importante que el Estado tiene que hacer, que es la parte del software, vamos a llamarlo así, que es una reforma de segunda y tercera generación en el propio sector público. O sea, tenemos que buscar un mecanismo que vaya gradual, pero sistemáticamente eliminando la corrupción del sector público. Porque gran parte de estos temas de inversión privada o público-privada se traban porque hay alguien o algunos números bastante grandes. Que les conviene trabarla. Pero por supuesto, porque están ahí viendo cómo es, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que enfocarnos, hacer un esfuerzo muy grande, decir, bueno, ¿cómo detectamos esto? Eventualmente, si ya está detectado, ¿cómo lo corregimos y cómo lo vamos eliminando de manera que en un plazo de razonable, digamos 5 años, 10 años, hayamos reducido la corrupción en el Perú al mínimo posible, porque en todos los países hay, pero al mínimo posible que haga que el Perú sea un país distinto, un país confiable para la inversión. Tú hablabas hace un momento del tema municipal y es impresionante cómo la gran cantidad de inversionistas se quejan no solamente de las trabas, sino también del caso de la corrupción municipal. Pero lo que estamos viendo con gobierno regional, esto menos se está indicando que la cosa va muy mal por ahí. Entonces, si se quiere lograr eso que tú dices, necesitamos urgentemente una reforma ya para ayer
a nivel municipal y regional. O sea, así como estamos, no vamos a poder avanzar mucho Claro, más. porque la palabra autonomía esa es terrible. Claro. Fíjate que es una cosa curiosa, porque si bien es cierto, por un lado, nosotros necesitamos que exista, para que haya una buena democracia, que esa democracia empiece desde el nivel más pequeño donde se asocian las personas, que es en su pueblo, en su distrito, etcétera. Necesitamos también que el mecanismo por el cual el Perú se autogobierna, porque vivimos en una república, los ciudadanos somos los soberanos, o sea, tenemos que convencernos que nosotros somos los soberanos de nuestra nación. Efectivamente. Lo hagamos de una manera en que la política no termine siendo pues una suerte de botín, o el municipio o el gobierno regional. Y además porque cuando tú tratas esto de traer inversionistas del exterior, básicamente de países más desarrollados, y encuentran este tipo de trabas, claro, saben que en algunos casos, en fin, esto va... y te cuentan que en Brasil, en Argentina, en México... Pero eso no es pues con motivo de honra, sino es más bien un motivo de deshonor para nosotros, o sea, los peruanos. En el país de los hijos el tuerto no tiene que ser el rey, a eso me refiero. Exacto. Y además porque termina forzando el proyecto a desnaturalizarse, porque lo terminas caminando y haciendo de tal manera en el cual se extienden los plazos, sale más caro y por lo tanto al final alguien tiene que pagar esa cuenta. O sea, la corrupción no es únicamente, tiene un efecto inmediato sobre el costo de pagar una coima, sino que tiene todo un efecto concatenado que puede terminar siendo muy, muy costoso para una nación y además corroe los valores en el país. O sea, por ejemplo, y aquí no estoy señalando absolutamente nada, pero no es lo ideal que un proyecto como la línea 2 del metro, por ejemplo, o el gasoducto del sur, que son varios miles de millones de dólares, termine siendo con un solo postor. Exacto. O sea, esa es una muy mala señal para el mercado en general. Claro, no deben todos estos proyectos tienen que nacer sin cuestionamientos, porque es mejor para todos, porque siempre quedará, no, que sí, que no debió ser, que debieron haber más postores, o sea, hay que hacer un esfuerzo para que esto no quede cuestionado y además, ¿sabes por qué? Porque después vamos a vivir siempre eternamente que el gobierno nuevo termine, o sea, el próximo gobierno termine enjuiciando a los gobiernos anteriores y así se desgastan. De no terminar nunca. Porque los presidentes terminan desgastándose en los temas triviales en vez de enfocarse en los temas de la política de Estado. Y eso te consume mucho tiempo, porque tus asesores, tu gente te rodea, te dicen, mira lo que salió en el periódico, mira el programa de televisión, tal y cual, y entonces andas con la cabeza en 300 mareado cosas. Y no en lo esencial. Cuando te debes decir, bueno, ¿qué necesita mi país? ¿No es cierto? Para llegar de acá donde estamos, acá, y luego acá, y así sucesivamente, y tener políticas de Estado a largo plazo que todos los presidentes y todos los gobiernos acepten, y no las vayan recortando. Como digamos, el caso del desarrollo de la energía, por ejemplo, en hidroeléctricas. Pero para cerrar, Luis Felipe, tengo que terminar. Entonces, ya hemos escuchado algunas medidas. Este tema, no sé qué piensas, porque te voy a preguntar por el tema de la CTS. Yo creo honestamente que va a ser un impacto muy, muy reducido. Pero, ¿qué crees tú que debería señalar el presidente el 28 en adición a lo que ya conocemos? ¿Qué tipo de precisiones? Yo creo que hay tres cosas muy importantes. Uno, dar un plan muy claro para los próximos 2 años de la inversión pública. 2, hacer un llamado o hacer un listado de las obras públicas de infraestructura, las grandes obras y medianas obras que quiere desarrollar y hacer una cuantificación de lo que eso va a significar. Y después instruir a los ministerios vinculados digamos, al tema de la inversión, porque allí está el tema. O sea, si uno tiene que concentrarse, no es en el tema de la CTS, que eso te libera un poquito de recursos para el gasto privado de consumo, que no tiene mucho impacto, algo tiene, pero no te cambia, sino el grueso está en reanimar la inversión privada. Entonces, si tú les dices a la gente, fíjense, tales y cuáles proyectos, de acá al 28 de julio del año 2016 en que tengo que entregar al gobierno, los voy a sacar adelante, ya sea que los licite o se eche a andar o se ponga la primera piedra o lo que fuera. 2, eso significa 20, 25, 30 mil, 35 mil, 50 mil millones de dólares. Y además, estos van a ser los mecanismos, digamos, de fácil acceso para todos los inversionistas que quieran entrar y con absoluta transparencia. Y para eso reúno al talento que hay en el Ministerio, digamos, de Economía, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Ambiente, etcétera. Y tú creas una especie de, como se dice en inglés, un think tank y un task force, ¿no es cierto?, para sacar eso adelante y le das a esa gente la garantía de que no lo vas a estar removiendo ni sacando, ni vas a estar ruleteando a los ministros. Yo creo que eso sería un mensaje estupendo y sería un acto de decisión muy loable del presidente Humala y que creo que además el país se lo agradecería siempre. Bajar 1 o 2 puntos el IGB, se está especulando que es una media... Mira, ¿tú crees que puede ayudar? El IGB, el Perú necesita una reforma profunda tributaria porque hay que volver a tener menos impuestos y mucho mejor, digamos, posible de ser cobrados, ¿no?
Yo, por ejemplo, en el caso del IGB incluso iría a un sistema distinto. Lo que pasa es que es cambiar todas las reglas de juego, que es pasar de un sistema de IGB, que es impuesto a valor agregado, a un impuesto de ventas con una tasa mucho menor, pero en cascada, o sea, en que todos se mojan, o sea, toda la línea de producción se moja, digamos, con 4%, 4%, y al final se te acumula sin crédito fiscal, como dicen algunos países. Pero para eso necesitas cambiar muchas cosas y creo que no estamos en ese momento. No sé si bajar 2 puntos el IGB reactiva. Eventualmente yo haría una cosa distinta, es dar un tipo de devolución tributaria a los muy buenos pagadores a cambio de inversión. Decir, ok, tú ante los últimos... Es una manera también de disminuir la informalidad. Durante los 5 últimos años has sido un excelente pagador del Estado, siempre has cumplido. Bueno, el Estado te va a devolver un porcentaje, siempre y cuando ese porcentaje que el Estado te devuelve lo destine a esa inversión. Y te lo damos, como si fuera un bono. Entonces, alguien que paga sus impuestos dice, bueno, el Estado me reconoce algo, ¿no es cierto?, de haber sido cumplido. Y más bien... sí a los evasores seguir aumentándole y cargándole la mano y hacerle la vida más difícil. O sea, tú tienes que poner incentivos por el lado de que la gente que cumple lo que hace y se comporta como buenos peruanos y desincentivos y sanciones muy duras a los que te hacen trampa. O sea, el hacer las cosas bien tiene que tener algún premio, ¿no? Porque no puede ser que uno pague puntualmente y la seguridad ciudadana esté por los suelos, la educación por los suelos, la salud por los suelos. Entonces, algo tiene que ver de retorno para la ciudadana, ¿no es cierto? Así que creo que es una buena medida. Luis Felipe, te agradezco muchísimo. Como siempre, muy lúcidas tus apreciaciones. Esperamos que parte de lo que dices se concrete. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Gracias, Luis Felipe Arimetti. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.